Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia nos sostiene, nos alienta, nos ayuda tanto, Señor. Es todo, verdaderamente. Te damos gracias porque tú continúas trabajando en la iglesia aquí. Tú trabajas en nuestros corazones, Señor. Señor, y aún en medio de esta circunstancia, aún como hablábamos en los avisos, aún en medio de un proceso, de un cambio físico, de un local, tu misión, tu verdadero objetivo no es algo, un templo hecho por manos humanas, Señor. Eso es lo que claramente dice tu palabra. La edificación de una iglesia ni siquiera es hacer reuniones y tener una música, alabanza. El punto central ni siquiera es reunirse en sí mismo, sino estar reunidos en torno a ti, teniéndote a ti como centro de todo. Todos nosotros siendo imperfectos, Señor. Queremos ir a tu presencia para ser labrados, para ser edificados, para ser construidos en ti. Como se predicaba hace algunas semanas atrás, Señor, para poder edificar nuestra casa sobre la roca, sobre tu verdad. Esta verdad que nunca deja de ser y como haremos el día de hoy, permanece para siempre también. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender tu palabra, a que pueda ser clara, a que sus aplicaciones puedan realmente ah, transformar nuestra vida, que podamos ser atentos oidores de tu palabra, pero también que esto se pueda llevar, Señor, a nuestro día a día y ser hacedores de ella. Danos reverencia, Señor. Por tanto, te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón esté concentrada. De esta manera podamos alabarte. Ayúdame, Señor, a exponer la verdad de tu palabra con fidelidad delante de mis hermanos. Te amamos, Dios. Pero no lo hacemos como debiéramos. De modo que te necesitamos a ti para amarte correctamente. Vamos a ti ahora, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Una noticia nacional o internacional ha sucumbido las redes sociales y aún la televisión. Una noticia que de hecho no necesito dar detalles, no es mi ánimo dar el detalle con respecto a la noticia de un tiroteo, como algunos lo denominaban esta semana, hacia un joven que estaba exponiendo ciertas ideas y desde un tejado hasta donde se sabe hubo un disparo que llegó en su cuello y pues tristemente le asesinó, dejando una esposa viuda y hijos huérfanos. Alguien que fue asesinado básicamente por sus ideas y esto rápidamente irrumpió y conmovió a mucha gente. Algunos celebrando, otros lamentando. El punto es que trajo esta semana a nivel mundial un tema importante, un tema muy seguro, un tema que ninguno de nosotros ha de ignorar y es la muerte. Tanto así que esta persona tenía la muerte presente y en una de sus entrevistas, de hecho en más de una, él decía y hablaba de cómo él quería ser recordado si moría. Creo que todos sabéis más o menos de quién estoy hablando, ¿verdad? Si no, es muy fácil enterarse, abrir las redes sociales y vais a ver. El punto de esto es que esto trae a la muerte un tema que debiera estar más presente de lo que realmente habituamos. Y algunos dirán, pero es que no es tan agradable hablar de la muerte. Y bueno, esa puede ser tu perspectiva. Ahora, hay algo que tenemos seguro. Hay un dicho popular que todos probablemente conocéis, y es que la vida, lo más seguro que tienes es la muerte. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Ahora, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Hermano, déjame darte un factor de la muerte. Todo lo que toca el pecado muere. Todo por
implicación, todo lo que no toca el pecado permanece para siempre. Ahora, ¿qué no ha tocado el pecado? A Cristo, por eso está eternamente glorificado en los cielos. Y su palabra, primera de Juan también nos habla de eso. Se pasa todo, el cielo pasa junto a todos sus deseos. La palabra del Señor permanece para siempre. El Antiguo Testamento, séquese la flor, marchítese, es decir, aún esta tierra pasa con todo su esplendor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es santa, porque es perfecta, es parte de sus cualidades. Ahora, si todo lo que toca el pecado muere, tú también podrás ver que tú mueres, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto es parte de nuestra naturaleza. Como decíamos hace semanas atrás, todos nosotros vivimos después de Génesis capítulo 3, donde entró el pecado en la humanidad, por tanto todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que declara también Romanos capítulo 3. Todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Sin embargo, aquí hay algo que tenemos que comenzar a entender y no a ignorar, que es, si la obra de Cristo es perfecta, si la obra de Cristo es plena, si la obra de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿por qué mueres? ¿Has pensado en esto? ¿Te has planteado en esto? Si la obra redentora de Cristo Jesús es útil, es perfecta, si Dios te ha sanado y te ha perdonado de todo pecado, la pregunta es, ¿por qué tú mueres? ¿Que acaso no son los cristianos o la iglesia los que se les conocen como los santos? Y si fuéramos santos en plenitud, ¿por qué morimos? ¿Te das cuenta? Estoy tratando de plantear una pregunta teológica que, si no estás logrando responder rápidamente en tu mente, existe probablemente algo que estás ignorando. Y estás ignorando en términos generales lo que la Biblia dice acerca de la muerte o lo que la Biblia dice acerca del futuro. Y esto puede traer varias implicaciones y entre esas angustia a tu vida. Ahora, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Tesalónica. Así que abre tu Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses. Seguimos en esta serie de predicaciones sobre la carta del libro de Tesalonicenses. Y en el fragmento que veremos el día de hoy, el capítulo 4, versículos del 13 al 18, Pablo les escribe a sus hermanos en Tesalónica algunas verdades importantes acerca de la muerte, a considerar frente a el hecho que todos viviremos, que es morir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, leemos así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos llegando en la carta de Primera Tesalonicenses a uno de sus climas, a uno de sus puntos álgidos con respecto a la carta de Tesalonicenses, uno de los textos centrales que comienza a hablar de algo que técnicamente en la teología, es decir, en el estudio sistemático de la ideología, del pensamiento de Dios, se conoce como escatología. Escato, la palabra griega para hablar del final, escatología, el decir todo lo que procederá en el tiempo final. Ahora, Pablo llega a esto habiendo mencionado en el capítulo 1, en los primeros 10 versículos, daba gracias al Señor porque les escribía a hermanos en la fe, a cristianos en la fe. Esto tiene una implicación para nuestro entendimiento del pasaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque este texto está dirigido ¿a quién? A cristianos.
a gente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, por tanto es salva por la gracia del Señor. De modo que este grupo de personas, los cristianos, tienen este final que va a describir aquí. Esto es importante anunciar, mi querido hermano, porque esto no es la realidad que todos vivirán. En el final de los tiempos, cuando hayamos muertos, mi querido hermano, no todos estarán con Cristo. Eso es un hecho. ¿Quiénes van a estar en Cristo? Los que hoy estén en Cristo. En otras palabras, los que hoy hayan depositado toda su confianza y esperanza, hayan renunciado al reinado de sus propias vidas y hayan puesto su esperanza en Cristo y hagan la voluntad de Dios Padre hoy. ¿Cómo hacemos esto? Guiados por el Espíritu Santo. Este don de Dios que Él nos otorga por su gracia y misericordia. De modo que si no estás en Cristo, ríndete a Él. Ve a Él. Un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Eso es lo que creemos por fe. Ahora, en el capítulo 2, Pablo comienza a hablar sobre cómo había sido su ministerio con los hermanos en Tesalónica. Cómo había sido y cómo, por tanto, es un ministerio exitoso. En qué está centrado. Y está centrado en las personas y no en los eventos. No en la construcción de grandes locales. Y es por eso que debemos tener esto enfocado en el corazón. Pablo también llega al capítulo 3 hablando de cómo los hermanos debían cuidarse, cómo los hermanos han de mostrar cuidado espiritual. Y en la parte final del capítulo 3 también está hablando de esta esperanza venidera, lo que va a suceder en el final de los tiempos cuando estemos con nuestro Señor. De modo que puedes ver que la carta de Primera de Tesalonicenses está permeada por esta esperanza. En el capítulo 1, el versículo 10 dice, y esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Como ves, siempre está llamando a los cristianos a que tengan una perspectiva en la eternidad. Una perspectiva en la eternidad. Así comienza el capítulo 4, llamando y haciendo un llamado a la santidad. Todos los cristianos hemos de vivir en santidad, no amoldeados al sistema de este mundo pecaminoso, sino como miembros de un país diferente, con una constitución diferente, con una naturaleza diferente, con un gen diferente que lo produce el Espíritu Santo, y eso nos llama y nos lleva a la santidad. Así nos alejamos del pecado sexual y así también hemos de vivir como verdaderos cristianos, y esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El capítulo 4 del versículo del 9 al 12, vimos 4 acciones para evitar vivir como un falso cristiano. Versículos 9 y 10, ¿qué debíamos hacer? Abundar en amor. Versículo 11, debíamos ambicionar, desear llevar una vida tranquila, y esto no es una vida en la playa o viendo Netflix, no, sino una vida en paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os escribo, por el mundo hay aflicción, pero en Cristo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nos dice Filipenses. Hemos de ambicionar llevar esa vida. Versículo 11 también, del capítulo 4, estuvimos viendo que la tercera acción es ocuparnos en nuestros propios asuntos y no andar viendo la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, no andar ni caer en murmuración, ni en chismes, ni en nada de eso que nos mete de manera indebida en la vida de un hermano. Esto no se trata de decir, yo me ocupo por mí y todo lo demás me da lo mismo. No, porque esto contradeciría el primer punto, que es abundar en amor. Y es desear formas concretas de poder amar a otras personas. Pero era acercarse, ocuparte en tus propios asuntos. El punto de esto de Pablo es no andar chismorreando de otros. Es decir, ocuparnos de otros de manera correcta, no de manera incorrecta. El Señor también rige eso. Y la última, veíamos en el versículo 11, también que el cristiano debe trabajar con sus propias manos, y aún este aspecto social. En la época judía, el judío que podía ganar y sostener a su familia con el trabajo de sus propias manos era honorable. Mismo sucede aquí en la sociedad española, ¿verdad? El cristiano, por tanto, no debe andar abusando ni pretendiendo vivir a costas de lo que producen otros hermanos, ni siquiera el gobierno. Estuvimos viendo este tipo de aplicaciones y entendemos, si te corresponde la ayuda, pues no es pecado en sí mismo.
pero el cristiano no debe mentirle ni a la trabajadora social, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe trabajar con sus propias manos, y esto era un punto importante que es necesario tener en cuenta, porque aunque los tesalonicenses eran la iglesia ejemplar de todo el Nuevo Testamento, Tesalónica, esta era la iglesia a la que al menos nosotros en Pedrezuela debiéramos desear parecernos, ¿verdad? Cometían ciertos errores, porque ejemplar no significa que son perfectos. Uno de estos errores es que ellos tenían en la mente tanto la segunda venida de Cristo que ni siquiera estaban trabajando. Es por eso que Pablo les exhorta aquí en esto, que deben trabajar con sus propias manos. Esto es importante recordárselo también a tantos ministros, o más bien falsos ministros de la fe, que quieren vivir a costa de lo que producen los hermanos. Y por supuesto, la Biblia también enseña que el trabajador es digno de su salario, pero eso, el trabajador, no el holgazán. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Alimentar a la congregación con la palabra del Señor, aconsejar a la congregación con la palabra del Señor, velar por la congregación como discerniendo todo con la palabra del Señor. De modo que, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Enciérrate en tu habitación a orar y estudiar la palabra, y no salgas de ahí hasta que a no ser que tengas algo que decir al pueblo de Dios, de parte de Dios y no de tu propio ombligo. Estudiar la palabra. Orar, velar, estar ahí. ¿Te das cuenta? Créeme que si quieres ser fiel a la palabra del Señor, sobre todo con textos como este, no te van a llevar 15 horas de estudio. Créeme que no son suficientes. 15 horas de estudios semanales. No lo van a hacer. Ni siquiera vas a poder explicar con claridad, porque ni siquiera tú lo vas a poder entender con claridad. Y si el pastor no lo entiende con claridad, ¿cómo lo va a explicar con claridad? No tiene sentido, ¿verdad? Y esto era importante porque los tesalonicenses estaban pensando en la segunda venida del Señor, pero esto traía implicaciones incorrectas a sus vidas, de modo que no estaban trabajando. Más adelante, como veremos en la carta tesalónica, Pablo les dice, oye, el que no trabaje, que no coma. Un versículo tan famoso, de modo que el pensar en la segunda venida del Señor debe llevarnos a las implicaciones correctas, a las implicaciones correctas. ¿Y por qué? Porque como estamos viendo los días jueves, tenemos enemigos. Tenemos a Satanás, el enemigo espiritual, tenemos al mundo, el enemigo externo, tenemos nuestra propia carne, el enemigo interno, que nos quiere torcer o distorsionar las verdades reales de la palabra del Señor. Hermano, una de las cosas que Satanás más ha usado, ojo con esto, en la vida de los creyentes para atormentarlos y confundirlos, es que los creyentes no tengan claridad con la segunda venida de Cristo. Fijémonos lo que dice el versículo 13. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuál es el primer deseo que está diciendo Pablo? Hermanos, no queremos que seáis ignorantes, en otras palabras, con respecto, y aquí usa la palabra, a los que duermen. Ahora, ¿qué se refiere con esto, con los que duermen? Se refiere a los que han fallecido. Esto, como dice, es una figura literaria para hablar suavemente. En la escritura está llena de eso. Sí, hermanos, aunque interpretamos la escritura de manera literal, no somos literalistas, reconocemos las figuras literarias del lenguaje, de modo que sabemos muy bien lo que es una metáfora, una hipérbole, una anáfora, una personificación y cualquier figura del lenguaje. No puedes preguntar a los que están haciendo el seminario en Berea, que te expliquen una de esas y te vuelvan a la lección de lenguaje. Esperamos que puedan resolverlo, ¿verdad? Bueno, ese es el deber del hermeneuta o del que explica la palabra del Señor. Aquí tenemos esta figura literaria también usada en otras veces. Por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva se juntan, ¿qué dice? Se conocieron. Una manera suave de hablar de que, en efecto, tuvieron relaciones sexuales. El Señor mismo, cuando su amigo Lázaro durmió, ¿qué había pasado con Lázaro? Evidentemente, había muerto. Entonces, está hablando de los que han dormido, y el punto es que los tesalonicenses tenían y pensaban que los que ya habían fallecido y no habían alcanzado a estar vivos para la segunda venida del Señor, tristemente, algo así como se perdieron la segunda venida del Señor. Otra vez, ¿te das cuenta? Ellos sabían una verdad, pero estaban ignorando ciertos aspectos de esta verdad, de modo que tenían implicaciones falsas, implicaciones
no correctas. Mi querido hermano, si hay alguien que no quiere que tú sepas la verdad escatológica del final de los tiempos, esto que se ha instalado en la mente de las iglesias y de los cristianos como un tema tan espinoso, tan peliagudo, tan poco claro, que casi ningún cristiano sabe explicarlo, es simplemente una idea satánica. Piensa tú en lo siguiente. ¿Cómo es el final de los tiempos? Aunque tú no sepas cómo ordenarlos, si el arrebatamiento antes o después, la gran tribulación, el reino milenial o no, etcétera, etcétera, todos estos aspectos que tardaremos un poco en estudiarlos, mis queridos hermanos, pero debemos darnos el tiempo. Todos estos aspectos, aunque tú no sepas ordenarlos, los cristianos debemos saber la verdad. ¿Cuál es el final? Déjame darte un spoiler de la película de la vida real. Cristo vence. Cristo vence. Ya te contaremos cómo lo hace. Pero en el final de los tiempos, Cristo gana. ¿Y vence qué? El pecado. Cristo vence todo. Y el punto es esto, que si tú tienes esta verdad anclada en tu mente, tú vas a vivir cualquier cosa de la vida con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Si tú sabes que ninguna de las aflicciones del tiempo presente, como diría un escritor bíblico llamado Pablo, ninguna de las aflicciones del tiempo presente son comparables a la gloria venidera, al final de la película, de lo que ha de venir cuando venga Cristo. Si nada de esto se compara a lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con tu vida? Te voy a decir lo que va a pasar con tu vida. Vives libre de la ansiedad. Vives libre del afán. Vives libre de la angustia. Vives libre del temor al mundo y a la sociedad. ¿Por qué? Porque el cristiano que entiende esto, en otras palabras también entiende lo que dice Romanos capítulo 8, que ni la vida, ni la muerte, ni angustia, ni desnudez, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ¿qué va a pasar? Nos podrá separar del amor de Dios. Nos va a poder separar de Cristo. Y en el final de la película, mis queridos hermanos, Cristo vence y la iglesia, su pueblo, está con él en victoria. De modo que entender todo esto, proceso escatológico, mi querido hermano, te va a llevar, entenderlo de manera clara, te va a tener ciertas implicaciones. Y la implicación no va a ser dejar de trabajar, total, Cristo viene. No, va a ser esperarle listo. ¿Se da cuenta usted por qué es importante entender esto? Muchos sí hemos cometido el error en algún tiempo pasado, yo también, de decir, bueno, la escatología no es tan importante. El final de los tiempos no es tan importante. Total, tú puedes no entenderlo y cuando te mueras ser salvo igual. Y en efecto, eso es verdad. Puedes ser un cristiano sin saber todo lo que va a suceder. Pero es muy diferente cómo vas a vivir tu vida cristiana, porque un día nos vamos a morir, pero el resto no. El resto seguimos vivos, ¿verdad? Hay que seguir vivo y hemos de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y una de las grandes cosas que nos ayudan a vivir con gozo, siempre gozoso, con esperanza, libres de la ansiedad, libres del afán, es tener una perspectiva clara del final de los tiempos. ¿Te das cuenta tú? Hermano, como veréis, este tema que vamos a desarrollar, guiados también por Tesalónica, es algo que nos va a llevar más de un sermón. Para que sepáis que estaremos viendo una serie de predicaciones con respecto al final de los tiempos. ¿Para qué? Otra vez, para que la palabra del Señor repercuta y tenga implicaciones concretas. Permítame darte un panorama desde el versículo 13 al 18. Lo que veremos el día de hoy, hermanos, son 3 verdades cristianas frente a la muerte que nos traen esperanza. 3 verdades cristianas, 3 verdades de la palabra del Señor, 3 verdades bíblicas frente a la muerte, frente a la realidad de que un día tú y yo moriremos, pero que nos deben dar esperanza en el Señor. Y la primera de estas 3 verdades es que la muerte no es el final. La muerte no es el final para los cristianos. Fijémonos, versículos 13 y 14, nuevamente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si usted se fija a la parte final de este versículo 14,
hay algo más que sucede con los que duermen en Él. Hay algo más que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Tendrán resurrección también como lo tuvieron, como tuvo Jesucristo. Pero antes de ir a este punto, permítame dar la implicación. La muerte no es el final. Y esto tiene rápidas repercusiones en nuestra vida. Quizás tú sabes que cuando mueras estarás con tu Señor. Gloria al Señor. Y esto es una tremenda noticia. Esto es lo que decía Pablo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Por qué? Da la explicación ahí en Filipenses. Porque estaré con mi Señor. Ahora me quedo aquí para beneficio vuestro, que también sé que es un beneficio y en mi gozo es lo que explica Pablo, pero mejor es ir con el Señor. De modo que el cristiano rápidamente sabe que ese no es el final. Hermanos, hemos comenzado a vivir en la vida eterna ya, desde este plano de la vida. Pero esto no se acaba. ¿Por qué? Porque es eterno. Porque un día Dios completará toda la obra que Él comenzó en ti. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Él comenzó la obra y la perfeccionará en el día de Cristo. Ese día no morirás. Tendrás vida eterna. ¿Por qué? Porque ya se habrá acabado todo el pecado en ti. Y dijimos la máxima. Todo lo que toca el pecado muere, pero todo lo que está santo permanece para siempre. Dios ha iniciado una obra de salvación en nosotros. Dios ha iniciado una obra de santificación en nosotros, pero no la ha acabado, cristianos. No la ha acabado. Ahora, el punto es esto. Hay otra implicación que debemos traer a nuestra mente. Saber que si tú mueres, verás a tu Señor. ¿Y qué pasa si otro muere? Bueno, si está en Cristo, estará con su Señor, correrá la misma vida, el mismo carril, el mismo trayecto que nos tocará a nosotros vivir, si es que está en Cristo, ¿verdad? El punto es esto. Pablo exhorta a los cristianos en Tesalónica que estaban teniendo una sobreansiedad, una sobreangustia por ignorar ciertos elementos de la muerte. Como les decía, ellos creían que la gente que murió no podrá resucitar y estar con Cristo. De modo que les invadía una angustia tremenda el pensar, por ejemplo, en sus familiares que habían fallecido. ¿Te das cuenta de lo que estaban viviendo estos hermanos? ¿Por qué? Porque estaban ignorando. Ahora el punto es que ellos dicen que te digo esto para que no te entristezcáis como los que no tienen esperanza. Todos hemos sentido pena cuando ha fallecido algún familiar. Madre, padre, hermanos, abuelos, hijos en algunos casos, ¿verdad? Parientes, amigos queridos, etc. ¿Será que es pecado tener tristeza cuando alguien cercano muere? Por supuesto que no. Pastor, pero ¿qué está diciendo aquí el texto? Fijémonos. Pablo les está diciendo esto no para que no tengan tristeza, sino para que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Pero tú y yo, si somos cristianos, tenemos esperanza. Es natural, mi querido hermano, tener tristeza, aún llorar. Si fuera un pecado entristecerse cuando alguien muere, Cristo hubiese pecado, porque Él lloró cuando vio a su amigo morir. Pero Cristo no pecó. No erréis. No pequéis en vuestras mentes pensando eso. Cristo no pecó. Es absolutamente legítimo. Es normal. Es parte del afecto. De hecho, cuando su amigo muere, no es necesario abrir ahí, pero nos relata los evangelios, la gente al verlo llorar por su amigo fallecido, lo que dijo es, mira cuánto le amaba. Es decir, la tristeza es parte de una expresión de amor por nuestro ser querido, ¿verdad? Entonces el punto no está en no entristecerse, el punto está en no entristecerse como los que no tienen esperanza. Y quizás no es el caso de todos, voy a usar una situación para llevarlo a una hipérbole, decir una exageración, pero no es extraño ver cuando alguien muere gente cayendo en el alcohol. ¿Por qué? Porque se entristece como de manera incorrecta. ¿Por qué? No tiene otra esperanza que intentar olvidar lo que pasó. Las drogas, la depresión, la angustia son maneras pecaminosas de guiar nuestra tristeza. Si quieres saber cómo el cristiano debe guiar la tristeza, te invito los días jueves a la predicación, al culto semanal, donde hemos comenzado una serie de predicaciones sobre
problemas del corazón y cómo hacerle frente. Esta es una. ¿Cómo el cristiano debe hacerle frente a cuando alguien muere? Por supuesto, es natural tener tristeza, pero tenemos una manera diferente de entristecernos, porque aún nuestra esperanza es que el Señor es justo. El Señor sabe. Una cosa que infunde mucha esperanza en mi corazón cuando alguien ha fallecido, y no queremos dar falsas esperanzas. Si es una persona no creyente, lo que nos dice la Biblia es que probablemente esté en el infierno. Eso es triste. Y no con el ánimo de darme una falsa esperanza, pero también tengo algo claro, y es que Dios es justo. Y también tengo algo claro, en que Él es más misericordioso que yo. Él ve el corazón, yo no. Que Él sabrá lo que es correcto y eso le glorificará. Es una manera diferente de llevar la esperanza. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Hermano, la muerte no es el final de tu vida. Es el inicio o la continuación de la vida eterna. Juan 11, 25, 26 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es algo que tenemos por cierto. Esto va a acontecer. La manera es cómo afrontamos la muerte. Cómo afrontamos, cómo vivimos aún el duelo cristiano cuando un familiar se muere. Hay algunos que simplemente pretenden que en los últimos días tu familiar o tú mismo no sufra. ¿Cómo desea morir? No sufriendo. Bueno, eso es una manera equívoca de afrontar este periodo de la vida premuerte quizás, con una esperanza falsa. ¿En qué? En que si no sufre está todo bien. Hermano, si esa persona no tiene a Cristo va a sufrir peor. Hemos de tenerlo en mente. Hemos de llevarlo a la correcta aplicación. Esta es la primera verdad. La verdad del cristianismo frente a la muerte, y es que la muerte no es el final, es simplemente el paso, simplemente el pasaporte al cielo o al infierno. Debemos tener esto presente. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para tener una verdadera esperanza. ¿En quién? En Cristo. Ese es el punto. La segunda verdad cristiana frente a la muerte es que el que resucitó nos resucitará también. Fijémonos, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí de parte del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o han fallecido. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la explicación, hermanos? Pablo está hablando en palabras del Señor que los que todavía estén vivos, cuando venga la segunda venida del Señor, no seremos los únicos, en otras palabras, que estaremos gozándonos de la segunda venida del Señor, sino que aquí está incluyendo a los que han muerto anteriormente. Él está diciendo, oye, si tu familiar estaba en Cristo cuando falleció, ¿cierto? La gracia del Señor no se queda exento de este gozo cuando venga el Señor. ¿Qué va a pasar? El Señor le resucitará. Esa es nuestra esperanza también. Si yo muero y el Señor no ha vuelto todavía, ¿qué va a pasar? Yo no me perderé de nada. ¿Por qué? Porque el que resucitó también nos resucitará. Y esa es la fuente de esperanza, ese es el argumento, esa es la verdad sólida, esa es la convicción que tiene Pablo al decir esto. ¿Por qué sabemos que va a resucitar? Porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto y lo dice de parte del Señor. Habremos hasta que esté la venida del Señor, versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la fuente de verdad de Pablo? Cristo. Él está diciendo, el que resucitó tiene el mismo poder para resucitarte.
¿Y cómo lo hará? Cuando Él venga por segunda vez, mis queridos hermanos, estaremos en cuerpos glorificados con el Señor. Esto es parte de lo que estudiaremos en esta serie de predicaciones sobre la escatología bíblica, de cómo sucederá esto. Pero lo que quiero decirte de manera panorámica es que el Señor no se olvida de nadie. No deja a nadie de su pueblo fuera de la gloriosa venida que Él tendrá. El que resucitó también nos resucitará. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo sucederá? Hermano, Él mismo, con voz de mando, llamará a su ejército. Él mismo con voz de mando llamará a sus hijos. ¡Ey! La hora ha llegado. Como dice aquí el texto, va a venir una voz de arcángel con una trompeta, y esto nos lleva a una dimensión lo siguiente. La segunda venida de Cristo será auditiva, será visual, todo ojo lo verá. Eso es lo que sabemos también por Apocalipsis, ¿verdad? Que todo ojo lo verá. El Señor ya no va a venir simplemente como los hebreos dicen, Mesías ven David, Mesías ven José. No simplemente vendrá como un cordero, esta vez vendrá como león. Esta vez vendrá en gloria. Eso es lo que dice. La trompeta significa que el Señor, y Pablo lo sabía bien, se usaba esto como una señal de que el ejército, las legiones debían ponerse en pie de guerra. ¿Por qué? Porque el general estaba llamando a la acción. Hermanos, algunos tienen la segunda venida del Señor por tardanza, como la propia Escritura nos lo señala, pero el Señor está esperando que todo su ejército esté listo, que todos los miembros de su pueblo estén alistados. Entonces Él los llamará con voz de mando, con voz de arcángel, como con una trompeta, como quien llama al soldado a la primera línea de combate. ¿Para qué? Porque Él va a reinar por 1000 años en la tierra, eso es lo que creemos. Pero no solo por 1000 años, como decía también nuestro hermano, sino eternamente. Estaremos con Él en cuerpos glorificados, disfrutando de la eternidad, donde ya no habrá ningún pecado que te aflija la mente. No habrá ninguna angustia que te compunja el corazón. No habrá nada que te pueda quitar el gozo y la paz eterna, porque estarás en plenitud con tu Señor. Eso es lo que va a suceder. Ese es el final de la película, como solemos decir, y esto no lo decimos porque es una ficción, esto es una realidad. ¿Has pensado en eso? A raíz de la contingencia y política nacional, que sé que es un tema, política y contingencia internacional, que sé que es un tema delicado, oramos también para los implicados, ¿verdad? Se corría una noticia en estas últimas semanas, y es que uno de los máximos generales del ejército estadounidense llegaba a donde están las tropas en el Caribe asediando un país, ¿verdad? Como sabemos bien, Venezuela. Y él llegaba a visitar las tropas simplemente para hablar y animar con ellas. Y una de las explicaciones del Pentágono frente a esta situación explicaban claramente, y es que, bueno, el general quiso ir a visitarlos porque todos estos soldados que están ahí en la línea del frente, en la línea de guerra, comienzan a estar deseosos de la acción. Para eso han sido entrenados, para eso están ahí, para eso dejaron sus familias, sus hijos, para eso se están invirtiendo millones y millones de dólares, para que estén ahí atentos para la acción. Y mientras la acción no pasa, y cuando el tiempo va pasando y ven que no hay ninguna acción que cometer, comienzan a desanimarse. De modo que el general quiso ir para decir: esto no es un simulacro, esto es una noticia real, esto va a acontecer. Estar alertas, vosotros no estáis ensayando, estamos en la línea de guerra, la acción va a acontecer, y comienza a hacer una arenga para que los soldados no pierdan el frente, no pierdan el norte, no se desconcentren, no empiecen a extrañar más de la cuenta, sino que estén centrados y enfocados en lo que tienen por delante. Hermano,
Pablo está escribiendo esto para también los de Tesalónica no pierdan el norte, no sean desalentados, no se desanimen, no pierdan el foco, no pierdan el centro. Y este es el cometido de saber escatología bíblica. Hermanos, Cristo viene, el Rey viene, descenderá y va a llamar a todo su pueblo, pueblo del Señor. Estar prestos, estar atentos, que el enemigo lo tenemos por el frente y la gloria del Señor también. Que el pueblo lo pille en correcta posición. El entender esto y el saber que Cristo viene debe llevarnos a implicaciones correctas y concretas a nuestra vida. La esperanza de que Cristo viene nos debe mover ¿a qué? A vivir en esta sociedad justa, sobria y piadosamente, como dice Tito. A que su pueblo esté y esté preparado para recibir al Rey. Como se solía decir antes, que nos pille confesados. ¿Ha escuchado esto usted? Bueno, pero más que eso, que nos pille sirviéndole en santidad, alabándole. No estamos dormitando, no estamos sentados en un sofá esperando que Cristo venga, no. Su ejército ha de esperarle listo para lo que viene por el frente. Cuando entendemos que el Señor viene, esta es la implicación que debe venir a nuestra mente. Hechos 1:11, este mismo Jesús que había ascendido va a ser el que va a venir en gloria y majestad. Juan 5:28 y 29, todos oirán la voz del Hijo y resucitarán. Sabemos esto por la Escritura ampliamente documentado. Hermano, Cristo viene. Si tú sabes eso, ¿cómo le estás esperando? ¿Cómo es tu actitud frente a tu Señor? ¿Estás buscando ser más santo? ¿Estás buscando servirle más? ¿Estás buscando adorarle más? ¿Estás buscando? Si Cristo viene, eso implica que el tiempo se acaba. Y eso es una buena noticia para los cristianos, pero es una pésima noticia para los que todavía no han escuchado el Evangelio. Saber que Cristo viene tiene dos grandes implicaciones: santidad y predicación del Evangelio. Santidad y predicación del Evangelio. Esta es la segunda verdad cristiana frente al final de los tiempos. Y la tercera, última, que podemos ver en este texto, mi querido hermano. La tercera verdad cristiana frente a la muerte, que por lo demás nos lleva a esperanza, es que nuestra esperanza eterna es la eterna reunión con el Señor. Fijémonos, versículos 17 y 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo y está ordenando, mis queridos hermanos, el Señor no se olvida de los que ya han fallecido, Él los va a resucitar. Una vez que haya hecho esto, Él también nos levantará con Él en el aire, le recibiremos al Señor en las nubes y así de esta manera comenzaremos a estar siempre con el Señor. Esta era se habrá acabado y la era de la eternidad, como se puede llamar, la era de los cuerpos glorificados incluso comenzará. Mis queridos hermanos, estaremos siempre con el Señor. Y Pablo les escribe estas palabras dejándolo claro en el versículo 18 para alentarlos con estas palabras, alentar a los cristianos con esta verdad. Hermano, y quiero alentarte a algo concreto. ¿Qué es lo que concretamente Pablo está buscando alentar a sus hermanos? Hermano, nuestra esperanza mayor no es cómo van a suceder los hechos. Mira, hermano, nuestra esperanza mayor no es ni siquiera que ese tiempo ya no batallaremos con el pecado. Estas son parte de las implicaciones y, por supuesto, nos da gozo. La verdadera esperanza es que estaremos siempre con Cristo. Estaremos siempre con nuestro Señor. Estaremos siempre con el amado de nuestra alma. Y todos los que le conocemos sabemos qué implicaciones tiene esto. Sin santidad nadie verá a Dios.
De modo que para ver a Dios, el Señor tiene que santificarnos, ¿verdad? Ese día se habrá completado la obra en tu vida, entre otras cosas. Estar siempre con el Señor implica suficiencia. Cristo es todo lo que tú necesitas para todo. Él es suficiente. De modo que estar siempre con el Señor tiene implicaciones de que no te faltará nada. No tendrás necesidad de nada. Todo saldrá a la luz. Todo conocimiento. Habrá claridad plena de todo. Hermano, estar siempre con el Señor es estar siempre con nuestro Dios. Esa ha de ser nuestra esperanza. Ni siquiera las repercusiones o las implicaciones que esto trae, sino, hermano, estaremos con el precioso Dios, el nombre dado sobre todo nombre, el Mesías. Estaremos en plenitud con Él. Déjame darte esta implicación. ¿Tú no sientes profundo gozo por esta verdad absoluta? Probablemente tú no ames tanto a Dios. Tú no ames a Cristo. No, sí lo amo. Bueno, entonces estás evidenciando de que ese no es el centro de tu vida. No es lo que más ama a tu corazón. De modo que tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y que nos haga amarle más, que nos haga tener presente de que un día estaremos con Él y que todo en esta vida es pasajero y que nos ayude a vivir pensando en eso que viene, en eso que es una realidad. Hermano, si esto no te inunda de esperanza, probablemente tú tengas tu esperanza en algo más que no sea Cristo. Hermanos, todos en cierta medida necesitamos crecer en amor a Dios. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Ninguno de nosotros cumple ese requisito. De modo que necesitamos a Cristo. Necesitamos que su obra siga creciendo en nuestro corazón. Hermano, ninguno cumple ni el primer mandamiento ni los 9 restantes. De modo que hay una necesidad constante y concreta de que haya una muerte sustituta en nuestro lugar. Que Cristo, el perfecto, el único que lo ha amado con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma, esté en nuestra posición. De modo que todos necesitamos seguir creciendo en Cristo. Si tú no has comenzado este camino, ríndete al Señor. Pídele que Él te salve. Pídele que sea tu Señor. Si tú ya estás en el Señor, pídele que te siga trabajando, que te siga dando más amor por Él, para que esto también inunde tu alma de más esperanza al Señor, para que te haga vivir la vida cristiana con una perspectiva nueva y diferente. Hermano, este no es el tema más popular, la escatología, el final de los tiempos. Hay gente que incluso le incomoda hablar de la muerte y es normal. Hay gente que prefiere ignorarlo, pero te digo que ignorarlo tiene implicaciones graves en tu vida. Angustia, desesperanza, intolerancia, una perspectiva cegada de la realidad y un sinfín de otros factores que pueden atacar aún a los cristianos que ignoran estas verdades. Esto es lo que pasó con los hermanos en Tesalonicenses. El tener ignorancia de esta realidad les llevó a tomar decisiones incorrectas, a vivir como mendigos, a no querer trabajar. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Hermanos, Cristo viene, pero no debemos ignorar cómo Cristo viene y qué debemos aplicar en nuestra vida sabiendo que Cristo viene. ¿Y qué es? Primero, saber que la muerte no es el final. La muerte no es el final. Esto es simplemente parte del proceso de estar plenamente con nuestro Señor. De modo que, mis queridos hermanos,
Es simplemente un tránsito. Cumplamos esta etapa con dignidad como la que el Señor nos llama a vivir. Hermanos, no debemos ignorar que el que resucitó también nos resucitará. Que el Señor no se ha olvidado de nadie y que un día estaremos en plenitud con Él y Él va a volver, como dice en el texto, va a volver y nos llamará con voz de autoridad, todo ojo lo verá. El Señor vuelve a tocar la trompeta para alistar a su ejército, pues que su ejército le pille concentrado, le pide que el Señor encuentre a su amada iglesia esperando al novio, viviendo en santidad, predicando que Cristo viene. Otra vez, el saber que el Señor viene repercuta en implicaciones reales, en esperanzas reales para la vida del cristiano. Y por último, mi querido hermano, saber que nuestro mayor gozo va a ser estar con el Señor. Que un día nadie nos alejará de su presencia y que toda esta era pasajera terminará. Y el gozo eterno, el júbilo, la adoración, la comunión plena, la podremos vivir. Hermano, ¿has pensado en esto? No más rencillas, no más murmuración ni de corazón ni de labios, no más dolor, no más falsos pensamientos, no más deseos pecaminosos, no más angustia, no más queja, no más pesar, ni contra ti ni contra nadie, porque el Señor habrá resuelto todo. Que el Señor nos ayude a desear este tiempo. Permítame orar. Señor, tu palabra dice que tú vuelves y vuelves pronto. Perdónanos, Señor, porque muchas veces aún vamos a tu palabra deseando buscar 3 acciones para, 3 pasos para que, o 4 implicaciones, simplemente como algo técnico, pero tu palabra te revela a ti la belleza de tu ser, tu poderío absoluto, Señor. Y eso debiera ser suficiente para nuestros corazones, el simplemente saber cómo es nuestro Señor el que ha decidido revelarse. Pero también te damos gracias, Señor, porque en tu deseo de revelarte, tú has deseado que eso produzca en nuestros corazones y en nuestra vida implicaciones, Señor. Que esto moldee nuestra manera de vivir y, Señor, a veces esta verdad de que tú vuelves, la ignoramos tanto que vivimos afanados en el día a día. Vivimos dejando que cualquier pequeña angustia y circunstancia pasajera nos robe el gozo, nos haga caer en depresión. El ignorar de que un día tú vencerás todo mal nos hace en tantas ocasiones, Señor, pecar de falta de paciencia con otros. En fin, tantos males, Señor, que vienen por el ignorar lo que tú has decidido revelar. Que tú vences, Señor. Que tú vuelves por tu pueblo. Que tú reinarás por siempre y que tú, Señor, habrás completado tu obra que has iniciado en nosotros. Señor, permítenos de modo vivir con esta perspectiva de eternidad. Pensar en la muerte, Señor, como Pablo lo hacía, como una ganancia y no como algo que nos angustia. Señor, nosotros como cristianos tenemos certeza de que un día moriremos y cuando morimos, Señor, estaremos contigo.
eternamente. Ayúdanos, Señor, a vivir pensando en esta realidad, de modo que nada circunstancial y pasajero afecte nuestra perspectiva de la vida. Y es que la muerte no acaba con la vida, Señor. Es que tú vienes por tu pueblo y queremos esperarte listos, Señor, y que nuestro mayor gozo y galardón y beneficio será estar eternamente contigo. Estas tres verdades frente a la muerte que nos alientan y nos dan esperanza. Gracias, Señor. Sea exaltado en Cristo Jesús. Amén.